Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones. Qué gusto estar aquí una vez más en su podcast tocando trompeta. Como podrá ver, estamos estrenando aquí estos brazos, no sé cómo se llamen aquí, atriles para los micrófonos. Con sus primeros likes, pues nos alcanzó para comprarnos estas cosas, ¿no? Ahí para que nos sigan patrocinando, para que sigan ofrendando, para que sigan enviando sus diezmos también. No es cierto. Pues estamos aquí reunidos, amados hermanos. Hoy se encuentra conmigo mi hermano Raúl. Un saludo, por favor. Bendiciones. Mi hermano Isaac. Bendiciones, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Que este podcast sea de bendición para ustedes. Amén. Se encuentra conmigo mi hermano Gustavo R. Bendiciones, mis hermanos. Y mi hermano Gamaliel. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Estamos aquí, pues, como sabrá, amado hermano, cada semana estamos grabando este podcast, este episodio. La semana pasada nosotros no grabamos, pero ustedes sí vieron un capítulo, ¿verdad? Pero pues nos bendice que nos sigan escuchando. No sabemos si nos escuchan de principio a fin. Eso no me lo dice ni YouTube, ni Spotify, ni nada de eso, pero qué bendición. Qué bendición que nos estén escuchando, amado hermano. Hemos estado hablando de esto, de lo que es el cambio de mentalidad, de lo que representa el tener que cambiar nuestra mentalidad. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hemos estado hablando de este punto. Quizá usted diga, ay, pues ya sálganse de este tema, ¿no? Lo que pasa es que tiene mucho de dónde, mucha tela este tema. La semana pasada hablábamos de lo que es dejarse moldear, el cambio de mentalidad, precisamente, lo que es la metamorfosis, lo que es el cambio de transformarse, ¿no? Lo que es transformarse. Y hablábamos de un significado de la palabra transformarse, que es el dejarse moldear. Nuestra mentalidad debe de ser moldeada por Dios. Nuestra mentalidad debe de ser trabajada no solamente por el Espíritu Santo, sino a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Debemos dejarnos moldear. Y quiero entrarle al tema de lleno para no perder el tiempo. ¿Qué entendemos nosotros por moldear? No en el término bíblico, sino en el término, lo primero que se nos ocurre. ¿Qué opinas tú, Gamas? ¿Qué es moldear? Bueno, moldear es darle la forma a algo. Darle la forma a algo. Entonces, según la opinión de mi hermano Gamaliel, lo que debemos de dejar hacer es que Dios nos dé la forma que Él quiere, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Isaac? Raúl, ¿qué opinan ustedes? Bueno, creo que moldear es como una plastilina, lo moldeas a tu gusto, entonces algo así, Dios te moldea a su voluntad. A su voluntad. ¿Tú, Raúl? Concuerdo con lo que dice Isaac. En Job más o menos dice lo mismo. Dice: aquí yo como tú pertenezco a Dios, del barro también he sido formado y yo le pertenezco a Dios. Concuerdo con lo que dice. Entonces, un buen ejemplo que utilizan mis dos hermanos, la plastilina, darle la forma que yo quiera, ¿no? Y de hecho, sí, realmente quizá no a muchos les guste, quizá hasta inclusive nos moleste, pero pues es que Dios es el que tiene el control, ¿no? Y amén. Precisamente queremos hablar de lo que hablaron mis dos hermanos, los tres, Gamaliel, Isaac y Raúl. El dejarse moldear tiene que ver mucho con la casa del alfarero. De hecho, cuando estábamos estudiando este tema, el Señor me hizo sentir mucho respecto a la casa del alfarero. Cuando dice el libro se me olvidó, Jeremías. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 18
que desciende Jeremías, ahorita lo leemos, pero dice que desciende él a la casa del alfarero y él ve cómo el alfarero está trabajando el barro, ¿no? Nosotros somos el barro, nosotros somos, de hecho, si ustedes lo han leído, dice la palabra que Dios le dice a Jeremías: no son ustedes como el barro y yo soy el alfarero, y si yo quiero los rompo, si yo quiero los formo, si yo quiero los olvido, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay creo que es, no recuerdo si es un versículo o es un dicho, realmente ahorita no me acuerdo, creo que es un versículo de la Biblia, ¿no? Donde precisamente dice la Biblia que cuando las vasijas le han tirado sí. al alfarero, ¿no? O sea, cuando la creación se ha vuelto contra su creador. Sí, es Isaías 29:16. Sí, dice: exacto. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que esté hecho diga a su hacedor: él no me hizo, lo que está formado diga al que lo formó: él no tiene entendimiento. Exacto. Sí, precisamente de esto queríamos nosotros hablar, porque el proceso por el cual Dios nos va a llevar para formarnos, para moldearnos, es duro, es difícil. Sí. Pero es que hay gente que le tira a Dios en el proceso. Precisamente por eso me venía este versículo de Isaías, porque ¿cómo le vamos a tirar a Dios si Él es el que está llevándonos por el proceso del cántaro? Así es. Así es. Entonces, ¿qué opinas tú, Gustavo? ¿Por qué la gente no sé qué otra expresión utilizar? ¿Por qué la gente le tira a Dios? Le recrimina. Le recrimina a Dios el recrimina. proceso. Por lo que veo cuando se trata de moldear, es hacer lo que, bueno, como decía Isaac, como si fuera una plastilina, lo reacomodas, lo haces a tu manera. Eso es lo que es de Dios, y por eso mucha gente está tan acostumbrada en algunas cosas y pues se molestan con Dios. Exacto, se molestan con Dios por el proceso. Pero el proceso es esencial para todos. Amén. Porque, bueno, vamos a leerlo ahora sí, ¿no? Jeremías 18:3 dice: entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en mis manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Precisamente queremos nosotros hablar hoy de esto. El Señor es el que ve, el que sabe, el que discierne lo que más nos conviene. Amén. Y como dice este versículo, como dice esta palabra, si nosotros somos el barro en la mano del Señor y Él decide moldearnos, decide rompernos, quebrantarnos, es por algo. Así es. Pero ¿por qué nosotros no lo vemos? ¿Por qué nosotros no lo entendemos? ¿Qué opinan ustedes? Bien, a veces hay un dicho que dice que las personas solo aceptan a Cristo, pero no aceptan el cambio en ellos. Yo creo que va a partir de eso, que la gente sí quiere ser salva, sí quiere conocer ciertamente de Dios, pero no quiere hacer lo que Él dice. Entonces, queremos venir a la iglesia, pero no queremos dejarnos moldear. Exacto. No queremos que Dios trabaje en nosotros. Dice la Biblia también que como el mundo amó más las tinieblas, creo que ese tipo de pensamiento es el que nos lleva hacia eso. Sí, es un versículo que personalmente me agrada mucho a mí, porque dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Así es. Es decir, que el mundo ama más sus áreas. ¿Qué opinas tú, Gus? ¿Por qué dice tu hermano, no? La gente... ¡Ah, mosca! Usted disculpe, una mosca aquí dando lata. ¿Por qué la gente viene a la iglesia pero no se deja moldear?
Bueno, es que yo también veo en la palabra de Dios que cuando Dios te moldea, te quiere hacer a su semejanza, pero una de las formas para que te moldees llenándote de la palabra, y luego la palabra choca con nosotros, porque estamos tan acostumbrados de una forma de vivir, por eso de lo que estamos hablando de Romanos 12:2, cambiar la forma de pensar. Exacto, precisamente hay una barrera mental en la cual nosotros debemos dejarnos en la cual es que parece que solo me quiere molestar a mí la música. Eso parece. Porque no veo que los moleste a ustedes, ¿no? Bueno, precisamente debemos dejar este cambio de mentalidad porque la palabra choca con nosotros. Pero si la palabra nos incomoda, si la palabra nos confronta, es porque es el quebrantamiento de Dios, es la moldeación. No sé si existe esa palabra, es la formación de Dios hacia nuestra vida. Entonces, porque regresando a Jeremías, nosotros somos barro en las manos de Dios y Él es el que decide qué hacer en nosotros. Él es el que decide qué formar y cómo formar en nosotros su imagen, como decía mi hermano Gustavo, porque quiere hacernos a su semejanza, la semejanza que se perdió. Pero obviamente el proceso es doloroso, porque puede ser que yo sea una persona muy orgullosa, pero puede ser que mi hermano Raúl sea una persona que no es orgullosa, pero a lo mejor es mentirosa. Y el proceso por el cual a mí Dios me va a llevar no es el proceso de él, pero los dos debemos dejarnos formar, moldear. Entonces, Jeremías nos muestra que para nosotros ser transformados debemos dejarnos trabajar por Dios. Ahora, dice en la palabra de Dios, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, porque ¿en dónde nos forma el Señor? ¿Qué opinas tú, Raúl? ¿Dónde nos forma el Señor? Si bien, tomando en cuenta el punto inicial de la casa del alfarero, yo veo que la casa del alfarero es básicamente pues la iglesia. Y bien así dicho, que Cristo nos compró, ¿no? Nos compró con su sangre, ahora nosotros le pertenecemos a Él. Y como nosotros le pertenecemos a Él, pues deberíamos dejarnos moldear. Hay un versículo que dice, pues ustedes ya no sois de vosotros, sino que sois de Dios. Entonces, parto ahí para que la idea principal sea que nos dejemos de usar porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos el barro en el que Dios va a trabajar y vaya, poner su gloria en algún momento. Ese punto, ya no nos pertenecemos. Amén. Es que no entendemos eso, porque hablábamos, realmente no recuerdo si el primero, el segundo, como ya hemos tenido tantos podcasts. Sí, ya fue mucho. Ya fue mucho. Realmente no recuerdo cuál podcast, pero hablábamos de que al venir nosotros a la iglesia y hacernos servidores, en realidad nos hacemos esclavos de Dios. Así es. Amén. Precisamente ya no nos pertenecemos. Exacto. Ya decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí. Y es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Entonces, precisamente ahí está el meollo del asunto. Ahí está el ajo, la sal del taco, la salsa del taco, ¿verdad? Ahí está el asunto. Debo de entender yo, por eso el cambio de mentalidad, como hemos estado tratando de hablar, como hemos estado tratando de que el Señor le hable también a su vida, tiene que venir un cambio de mentalidad para que yo entienda que ya no debo de vivir yo, ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios y Él es el que decide qué cambio es el que necesito y es el que merezco, porque el alfarero es Dios y Él nos va moldeando para que lleguemos a su imagen. El alfarero tiene que utilizar el agua. ¿Qué representa el agua? La palabra. Y decía mi hermano Gustavo, la palabra nos choca, nos golpea en la mente, nos golpea en el espíritu, porque no hemos cambiado la mentalidad. Si el alfarero trata de moldear el barro sin agua, no hay manera. Es la palabra de Dios la que nos va formando, la que nos va moldeando, la que va quitando toda aspereza. También dice la palabra de Dios que somos como piedras preciosas y las piedras muchas veces se limpian igual con el agua. Sí. Amén. Entonces
una vez más tenemos que ser ministrados por la palabra de Dios. La casa del alfarero, ya lo mencionaba mi hermano Raúl, es la iglesia. Es en la casa de Dios donde vamos a ser perfeccionados. Ahí se nos van a quitar las impurezas, las debilidades, las carnalidades, etcétera, etcétera. El barro somos nosotros, es la naturaleza humana. El barro representa nuestra naturaleza porque Dios creó a Adán del polvo de la tierra, del barro. Entonces viene muy en bona este ejemplo de dejarnos moldear definitivamente, porque es Dios el que nos tiene que moldear, pero para dejarnos moldear tiene que haber un cambio de mentalidad. Entonces, otro de los puntos donde el alfarero trabaja es en la rueda. No sé, perdónenme hermanos, no se me ocurre otro ejemplo. A lo mejor los más viejos sepan de qué película hablo, esta película que se llama Ghost, el fantasma del amor. Porque si yo le digo a mi hermana, la más chiquita, oye, esta película, no vas a ver, ¿no? Pero pues, mis hermanos creo que no son tan jóvenes. Ahí parece que no. Porque sí supieron de qué película hablo, ¿no? Precisamente en esta película la mujer está ahí en una rueda que está ahí como que pisando y la rueda va girando y ella va formando. Es la rueda. La rueda son los tratos de Dios, es el proceso. Cuando empieza a girar la rueda, empiezan los tratos. No sabemos cuándo va a parar el Señor, ni cuándo van a acabar los tratos, pero es la formación del Señor. Es por dónde nos va llevando el Señor. Hoy predicaba nuestro pastor de los desiertos. Sí. Y nos decía que a veces debemos de honrar nuestro desierto. ¿Qué opinas tú, Isaac? Es importante, no sé si honrar, no sé, o dejar más bien que el desierto forme en ti lo que Dios quiere formar en ti. Bueno, creo que sí, porque si tú estás en el desierto y tú, o sea, si te gana la tristeza, la depresión, pues el molde que quería hacer Dios contigo pues, no se va a hacer por el hecho de que tú dejaste que eso entrara a ti. En cambio, si te gozas aún estando en el desierto, como decía nuestro pastor, gozarnos en el desierto, aún en las aflicciones, para hacer las cosas y poder seguir adelante. Porque, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto? Quejas, murmuraciones. Exacto. Y no avanzaron. Entonces, es muy importante entender que aún estando en el desierto tienes que tener ese gozo. Tal vez sí es complicado, pero para eso está la palabra, para eso tienes que cambiar tu mentalidad de no tener esa mente de que te gane la tristeza, te gane ahora sí como la aflicción. Exacto, la aflicción o la depresión. Eso precisamente que dice mi hermano Isaac, es que te debes, no porque Dios quiera que estés en el desierto, no porque Dios quiere que estés sufriendo en el desierto, pero sí debes de gozarte porque Dios te está llevando en un proceso. ¿Qué opinas tú, Raúl? Te veo con ganas de hablar. No, sí, bueno, el libro de Santiago hace una mención a lo que dice Isaac sobre tener gozo, ¿no? Dice, tened sumo gozo, hermanos míos, los que os halléis en diversas pruebas, porque hace una mención muy importante que pues es la del final de la meta, ¿no? Dice exacto, que vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no somos pacientes. Ajá. Honestamente, ¿tú qué opinas, Gamas Gus? Ustedes en su juventud, ¿se consideran pacientes? Es que creo yo es algo que aún los más viejos, ancianos, sí, no han desarrollado. Sí, bueno, creo que la paciencia creo que no es algo que viene ni al principio de ser cristiano. Creo que es algo que se trabaja durante toda tu carrera del cristiano, porque por ejemplo el pueblo de Israel desde que salió ansiaba, o sea, no se esperó a llegar a la tierra prometida y ya quería regresar a Egipto. O sea, su paciencia fue muy limitada. Exacto. No se me ocurre otro ejemplo. Otro ejemplo que ilustre bien
concepto de la paciencia. Pero... Por ejemplo, podríamos hablar de Pablo también, porque por ejemplo Ajá. Pablo, cuando recibe el llamado, él quiere predicar luego. Sí, Y la sí. gente no lo Sí, recibió. cierto. Sí, Sí. De hecho, hoy predicaba nuestro pastor de Moisés igual. Moisés trata de liberar al pueblo, pero a su manera, y mata a un egipcio. cierto, sí. Porque no tenemos la paciencia de dejarnos llevar por el proceso. Hemos estado hablaba yo con mi hermano Gustavo de unas circunstancias, de algunas cosas, y yo le decía, a mí Dios me trató, pero mi trato no va a ser tu trato. Porque el trato que a mí Dios me dio a mi vida para romper mi orgullo, para doblegar mi orgullo, fue el que yo necesitaba para que Dios formara en mí un siervo. ¿Sí me explico? Pero el proceso, el trato que ustedes van a recibir es el trato que ustedes merecen Sí. y que Dios les quiere dar. Por ejemplo, mi pastor, él siempre lo ha testificado, su pastor era su hermano en la carne, el apóstol Víctor. Sí. Y él le dijo, hijo, tú no vas a pasar lo que yo pasé, yo te voy a apoyar. Y sí, cierto, el apóstol Víctor lo ayudó, lo apoyó, pero nuestro pastor tuvo que pasar el proceso que él tuvo que pasar. No pasó el mismo desierto que el apóstol Víctor, pasó el proceso que el pastor Arturo necesitaba. Y hoy en día vemos que el resultado de ese desierto, Sí. porque pues hoy en día pues estamos en esta iglesia, ustedes son ovejas de nuestro pastor, estamos, no por presumir, ¿verdad? Pero estamos construyendo, nos vamos a ir a nuestro templo, ¿no? O sea, Amén. el proceso Gloria a Dios. formó en nuestro pastor el siervo que Dios quería que él fuera. Así es. Pero Igual no. dice que Dios metió el pueblo al desierto para provocarles un bien. Exacto, te metí al desierto para ver qué había en tu corazón y para finalmente provocarte un bien. Dice eso el libro de Deuteronomio del capítulo 1 al final, no recuerdo en dónde. Si usted no lo encuentra, ahí en Deuteronomio. Está en Deuteronomio. Y quiero que avancemos porque otro de los... vamos a hablar de lo que son las etapas del barro. De cuál es el proceso por el cual el barro va siendo llevado, recordando que nosotros somos el barro, Así nuestra naturaleza humana. La primera etapa pues es la compra, dice Jeremías 19:1, así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero y toma contigo algunos de los ancianos del pueblo. Bueno, usted puede seguir leyendo. La compra, el Señor nos compra. El Señor ya nos compró cuando Cristo murió en la cruz. Él pagó Amén. por nosotros. Amén. Porque Cristo ya murió por nosotros y ya pagó. Entonces, lo siguiente es que se extrae el barro. Juan 9:10 dice, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Ok, hay que extraer el barro. ¿Cómo se extrae el barro? ¿Cómo crees tú que se extrae el barro, Raúl? Creo yo que cuando aceptas a Cristo en tu corazón se hace la compra, ¿no? Pero creo que yo que cuando das el paso es cuando Dios escoge el barro también, porque no puede... El escogimiento. Ajá, no puede Dios nada más escoger a alguien sin su... Vaya, no quiero sonar muy diferente al tema, pero sin que acepte lo que Dios quiere para él, o sea, porque es mutuo. Sí, porque por ejemplo, dice la Biblia, muchos son llamados. Ajá, Pero pero pocos pocos son los los escogidos. escogidos. Sí, veo que Dios te hace el llamado, ¿no? Pero ya sería cuenta tuya si quieres seguir y si quieres seguir avanzando. ¿Tú qué opinas, Isaac? Por ejemplo, en esto del escogimiento, todos, no quiero sonar agresivo, no quiero sonar grosero, pero ¿cuántos en la iglesia son seleccionados, son escogidos para ser formados? ¿Cuántos crees tú? Bueno, creo que para hacer un escogimiento, ahora sí que es como los que tienen esa capacidad, porque no creo que yo personalmente no escogería a alguien que quizás vea que ¿No se esfuerza? no se esfuerza. Y si son muchos los escogidos, pues creo que si se esfuerzan, creo que sí. Creo que también está en la Biblia que el Señor le da
dones a ciertas personas, pero Exacto. cierta cantidad. Entonces Dios sabe cuánto es nuestro límite de nosotros. Entonces, como dice la palabra también, que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora sí que los escogidos son aquellos que perseveran para poder hacer las cosas, siento yo. Yo creo que el mayor ejemplo de lo que estamos hablando, yo lo veo en Jueces, en el libro de Jueces, cuando a Gedeón Dios le dice que el pueblo todavía es muy numeroso, ¿no? Ajá. Y los hace bajar al agua y los prueba para que queden... Para ver quiénes lamen el agua Ajá. como perros. Ujú. Precisamente, muy buen ejemplo el de los gedeonitas, el de los 300 de Gedeón. Pero, bueno, ahorita doy mi opinión. ¿Qué opinas tú, Gustavo? O tú, Gamas. ¿Qué opinan ustedes? Con respecto a lo que le preguntaba a Raúl sobre de dónde surge el barro, a mí me llama la atención que sale de la tierra y nosotros salimos de la tierra. En aquel entonces era cuando Dios no nos había dado vida, solo éramos polvo de la tierra. Solo éramos barro. Exacto. Y a mí me llama la atención que cuando Cristo viene, Él dice, y Él nos dio vida a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Una de las razones por las cuales es necesario que nosotros seamos moldeados es para darnos vida si nos hemos muerto espiritualmente, para que volvamos A la vida. a la vida. Bueno, sí, ese ejemplo que da mi hermano, no solamente es a los que se han muerto espiritualmente, sino realmente, yo siempre utilizo este ejemplo. La gente que no tiene a Cristo son zombies, Sí. Sí. porque están vivos, pero no están vivos. O sea, delante de Dios están muertos. Eso dice la palabra de Dios. Así es. O sea, son seres que pues caminan, que hablan, pero que no están vivos, no tienen la vida de Cristo. Entonces, delante de Dios son como muertos vivientes. Entonces, cuando nosotros tenemos el cambio de mentalidad, vivimos a la vida de Cristo. Como decía mi hermano Gustavo, debemos de dejarnos moldear para tener la vida de Cristo, para tener la vida del Señor. Amén. Pero nos pega y nos pega y nos choca porque miren, voy a entrar al siguiente punto precisamente. El siguiente paso por el cual es llevado el barro es Isaías 41:25. Mire, esto es muy importante porque dice: del norte levanté a uno y ha venido, del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre lodo, como el alfarero pisotea el barro es pisoteado. Y este es el trato de Dios. Porque el trato de Dios es para romper el orgullo, para romper la altivez, para romper los celos. Es decir, somos pisoteados. A lo mejor a muchos no les guste que diga esto, pero somos pisoteados por Dios. Sí. Porque ese es el proceso del barro. Entonces muchas veces venimos a la iglesia y es que no me toman en cuenta, y nadie canta como yo, nadie toca la guitarra como yo. Había una hermana en una iglesia, ella decía que ella cantaba como Los Ángeles, una muchachita, y decía, no, es que el pastor me está desaprovechando porque yo canto como Los Ángeles. Y una hermana le preguntó, ¿y tú cómo sabes? ¿Has hecho alguna prueba? No, mis papás me lo han dicho. Cuando llegó la hermana a hacer al ensayo y el director de la alabanza la pone a cantar, pues, no, hermano, cantaba como Los Ángeles, pero caídos definitivamente, porque no cantaba. Pero la muchacha se enojó y dijo, no, es que a mí me han dicho que yo canto muy bonito, y se fue de la iglesia. Pero quizá el proceso por el cual Dios la quería llevar era el pisoteo, el quitarle el orgullo. Porque voy a decir también esto, y esto no es para los que no nos escuchan, porque pues, si no nos escuchan, nos dan de decir, ¿para qué voy a escuchar a esos chamacos? ¿Qué me van a enseñar? Porque se sienten muy grandes, se sienten muy altivos, y a veces Dios puede utilizar a una burra Sí. Así es. para hablarte. Creo que también a Pablo, ¿no? O sea, creo que Pablo le dejaron la herida de... Creo que Sí, la el aguijón. El aguijón, ajá, para que, pues vaya, tenga los pies sobre la tierra, ¿no? Sí, a causa de la revelación, Dios le deja el aguijón. Recuerdo yo un hermano
bueno, no voy a decir nombres. Este hermano era un evangelista muy poderoso, muy usado por Dios, era bárbaro este hermano, pero tenía una enfermedad, él tenía síndrome de intestino perezoso. Entonces el hermano era súper flaco, no podía comer cualquier cosa. En las campañas a donde lo invitaban, porque lo invitaban a las naciones, él solo tomaba tés o licuados, y la gente le decía, tú que eres tan usado en sanidades, ¿por qué no le oras a Dios para que te sane? Es que es mi aguijón, decía él. Y la gente, no tienes fe. No, es que el hermano era tan usado. Yo llegué a escuchar testimonios que él resucitó muertos de tan usado que él era en sanidades, en milagros, que Dios le dejó este aguijón precisamente para que el orgullo no se le subiera. Híjole. Y aquí no entendemos, amado hermano, aquí nosotros no entendemos, porque es que si no va a predicar mi pastor, no escucho a nadie, porque ¿quién más me va a enseñar? Después de mi pastor solo yo sé más. Igual, creo que es bueno recordar que dice la Biblia que nadie tenga un concepto más alto del que deba de tener. Exacto, de sí mismo. precisamente por eso el barro tiene que ser pisoteado. Sí. Así es. Porque no podemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. Ahora, no se crea, amado hermano, no se crea que solo le estamos hablando a usted. También Dios nos está hablando en este tema. Amén. Porque nosotros también tenemos que entender que debemos de doblegar el orgullo. Miren, yo en lo personal yo pasé un proceso muy duro, muy difícil en mi vida, en mi matrimonio, con mi esposa, y cuando yo le preguntaba al Señor por qué, no a modo de queja, sino qué quieres que yo aprenda, qué quieres que yo haga, el Señor me dijo, es que es necesario romperte el orgullo. Eres muy altivo, muy orgulloso. Y yo dije, en la torre, Señor, me hubieras hablado, no me hubieras pisoteado. Pero cuando uno no ve en la palabra del Señor, pues uno dice, amén, Pues sí. Amén. amén. Sí, creo que a veces con palabras no entendemos, porque no aprendemos con palabras hasta que realmente somos tratados por Dios, porque las palabras, como dice nuestro pastor, entran por una oreja y salen por la otra. Exacto, no tenemos retención. Sí, Ándele, yo sí. creo que Dios es más un Dios de práctica, que en vez de la teoría, ¿no? Sí, mi Dios es un Dios de práctica, o sea, Él prefiere llevarte por el proceso en lugar de hablarte. Pero hablábamos al inicio, mi hermano Isaac lo mencionaba, debes de gozarte en el proceso. Sí. Porque igual dice la palabra de Dios que tú siempre te acuerdas de ese versículo, es como que uno de tus favoritos. Dice la palabra que Dios al que toma por hijo, Lo azota. lo azota. Sí lo corrige, pero yo- Hasta le mete sabor a la palabra. Yo iba a decir lo corrige, pero él lo azota. Lo digo así. Se vio así con... hasta a mí me dolió. Pero, aunque no nos guste, Así es. Así es. porque es para que... sí, dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Ay, amado! Gózate. Amén. Realmente gózate en el proceso por el cual estás pasando. Gózate con la disciplina del Señor, porque Él te está formando. ¿Cuántas veces tu pastor te quiere, por ejemplo, en la alabanza, hijo, siéntate porque la regaste? Me voy a otra iglesia porque yo aquí soy el mejor. No, o sea, no estás dejándote pasar por el proceso. No te estás dejando pisotear. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Se va a pisotear. Porque si no nos dejamos, o sea, solo es el tercer o el primer paso. Porque la compra y el seleccionamiento, o el seleccionamiento y la compra, pues en realidad no hay un proceso como tal. El primer paso del proceso es el pisoteo. Ni siquiera estamos dejando iniciar a Dios el trabajo en nuestras vidas. Creo que, no sé dónde lo escuché, creo que de nuestro pastor o del apóstol Otto, él decía que sí, debemos estar agradecidos porque si Dios está teniendo un trato con nosotros es porque realmente nos está considerando
creo que el ser su hijo, me parece. Así es. Porque aquel que no tiene tratos con Dios, pues no procede de nada con Dios. Exacto. Es que, mire, si usted no se deja formar, si usted no se deja tratar, le estás diciendo a Dios, no quiero que seas mi padre. Sí, así es. Exactamente. ¿O tú qué opinas, Gus? Pues sí, tienes mucha razón, al igual cuando nosotros rechazamos luego el consejo de nuestro pastor, también rechazamos a Dios por no dejarnos Muy moldear. cierto. Por eso decía el apóstol Pablo, sigan mi ejemplo porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro pastor. Exacto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Tiene mucha razón mi hermano Gustavo, pero quiero hacer este paréntesis, no a manera de ataque, porque hoy en día hay muchas iglesias, hay muchos pastores, pero no sabemos si todos fueron escogidos o fueron puestos por Dios. Así es. Sin embargo, Jesús dijo, por sus frutos Los conoceréis. Si nosotros vemos que nuestro pastor es un siervo genuino de Dios y viene una corrección de parte de nuestro pastor, no es nuestro pastor en su carne, es Dios hablándonos a través de nuestro pastor. Amén. Pero, ¿qué opinas tú, Isaac? ¿Por qué la gente no se deja pastorear, no se deja guiar? Ahora sí que como decíamos en los anteriores podcasts, el cambio de mentalidad no lo tiene la gente que no se deja guiar por el pastor, porque el pastor es puesto por Dios. Exacto. Entonces, irte a la contraria con tu pastor es ir en contra de Dios. ¿Y por qué? No, por no tener un cambio ahora sí de mentalidad, de saber que tu pastor es el siervo de Dios que puso para ti, para que también puedas ser formado. Para que seas guiado. Exactamente, para que seas guiado. Entonces, la gente no quiere, porque a veces la gente, ahora sí como decías, es muy orgullosa. No se quiere dejar guiar por personas, Sí. ni por los pastores mismos, porque se sienten más altos que ellos o se sienten bien ellos mismos. ¿Puedo opinar algo? Sí. Yo veo, bueno, me remonto a lo que estamos hablando de Isaías, de que cuando el barro le dice al alfarero, ¿no? Que él que no sabe cómo está haciendo las cosas, ¿no? Me imagino también pues a la gente, porque me parece que Pablo Pedro es el que dice no creáis cualquier espíritu, porque cualquiera que está afuera les va a profetizar, más o menos algo así. Ajá. Vaya, me imagino a la gente queriendo lo que ellos quieren, ¿no? Ajá. O sea, más a su conveniencia en vez de obedecer a algo que pues al momento A lo no que se ellos ve. creen que es su conveniencia, Ajá. porque si fuera su conveniencia se dejarían guiar por Dios. Exacto, ese es el punto al que quería llegar. Exacto. Porque eso que mencionan mis dos hermanos, por ejemplo, Isaac mencionaba, es que Dios pone al pastor. Dice la palabra de Dios que tenemos los líderes que nos merecemos. Usted tiene el Así pastor es, que sí. se merece. Así es. Amén. Y me recuerdo de un pastor, unas ovejas vinieron a decirle, es que nos vamos de la iglesia. Váyanse, les dijo. No, es que queremos decirle por qué nos vamos. No me interesa, les dijo. No, le vamos a decir porque Dios nos dijo que usted no es pastor, usted es arriero. Y aquel les dijo, pues sí tienen razón, porque si yo fuera pastor tendría ovejas, pero como pura mula tengo, por eso soy arriero. Usted tiene el pastor que se merece, eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra que tenemos los líderes que nos merecemos. Entonces, usted tiene el pastor que Dios consideró necesario para formar en usted el siervo, la sierva, el esposo, la esposa, el hijo, el hombre, la mujer que él cree, que él sabe que usted puede llegar a ser. Y el rechazar el trato del pastor es decirle a Dios, no me interesa tu trato. Que a lo mejor usted diga, no, es que a mí me gusta más cómo es el apóstol fulano, el pastor fulano, pues eso es otra cosa. Porque nosotros vemos en YouTube las enseñanzas, pero no sabemos en realidad cómo es el trato. Por ejemplo, yo sé de muchos apóstoles que tienen mucho renombre, pero la gente se va hablando pestes de ellos porque dicen, es que no es una persona agradable. Y no vamos a mencionar nombres para que usted no diga, es que no. Porque
usted, inclusive de esta iglesia, usted podría ver las enseñanzas, las predicaciones del podcast, de los cultos, y usted podría decir, ay, los muchachos se ven bien buena onda, pero no se cree, amado hermano, son bien orgullosos, bien altivos, bien salomónicos. Hay uno que ama a la Virgen. No es cierto, no es cierto, porque al rato vayan a decir que los de Llamada Final San Cristóbal. No es cierto, o sea, es fake. Es fake. O sea, solo estoy dando el ejemplo, o sea, porque nosotros damos una impresión. Por ejemplo, en las redes sociales, usted puede ver a los influencers, por ejemplo, y ve la vida que tienen y, ay, es que se me hace súper buena onda el matrimonio de estos influencers, pero en realidad no sabemos. Sí. En realidad no sabemos. Entonces, si yo no me dejo guiar por el pastor que Dios puso en mi vida, no voy a hacer la vasija que Dios quiere que yo sea. Entonces, y es el primer paso, amado hermano, el primer paso, el dejarse pisotear, el dejar que el Señor forme en nosotros. Ahora, el siguiente paso es la formación. Isaías 64:8 dice: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos nosotros. Nosotros debemos de dejarnos formar por la mano de Dios. La mano de Dios tiene que ver con los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Los 5 ministerios. Pero Aquí tengo que decirlo una vez más. Si yo vengo a la iglesia y no va a predicar el apóstol, ¿no escucho al profeta? ¿O no escucho al evangelista porque el evangelista no tiene la revelación del apóstol? No. Dice la palabra de Dios que los 5 ministerios fueron puestos para formar a la iglesia. Amén. Si yo no estoy recibiendo una administración evangelística, es como si yo naciera sin un brazo. Así es. Amén. Si yo no recibo la formación magisterial, pero la iglesia necesita el ministerio como tal. Por eso nuestro pastor siempre invita evangelistas, invita profetas, invita apóstoles, invita pastores, porque es necesario. Ahora, yo puedo ser pastor, pero si él es pastor, él tiene una gracia diferente. Si Isaac tiene una unción pastoral, él tiene una gracia pastoral diferente a la mía. Y mi iglesia y su iglesia necesitan esa unción para ser formados. Entonces, Pero ¿por qué crees tú, Gamas, que la gente no quiere escuchar a los demás ministerios? Bueno, creo que es por la dureza de su corazón principalmente, porque bueno, podemos ver el ejemplo de Josué. Cuando Moisés muere, entra Josué, pero el pueblo le dice: si vemos que Dios está contigo como estuvo con Moisés, entonces igual te seguiremos. Entonces le ponen condiciones o sea, si yo no veo la palabra que tiene mi apóstol en ti, no te escucho. Exactamente, y a pesar de que Josué estaba ya puesto por Dios. Y todo el pueblo lo vio. Exactamente. Porque Moisés lo hizo enfrente de toda la asamblea, dice la palabra. Así es. Estaban los ancianos también ahí mirando. Exacto. Qué duro. Está fuerte. Entonces podemos ver que como la gente hoy en día quiere adaptar a los siervos de Dios a los criterios de que ellos quieren, así como el pueblo de Israel que le dijo eso a Josué. A sus necesidades. Exacto, por eso a mí me hace recordar lo que decía Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol, porque lo que fue volverá a suceder. Por eso lo que se ha visto antes se volverá a repetir, y hoy en día se está viendo eso. Uf. Ahora sí. Sí, porque como mencionaban mis 2 hermanos, Gamas decía, es que, hermano, miren, por ejemplo, aquí en esta iglesia, la palabra que tiene mi pastor, solo mi pastor la tiene. Amén. Así es. O sea, porque él es Arturo Garduño y no hay otro Arturo Garduño. Amén. O sea, Dios rompe el molde. Así es. Como decimos aquí en Chiapas, en cada quien. Ajá. Sí, a pesar de que Dios nos moldea, Dios no es un Dios de moldes, es algo que hemos hablado mucho. Sí, exactamente. Nos moldea a lo que Él quiere, pero rompe el molde para que no haya otro igual. Por ejemplo, cuando Eliseo le dice a Elías: quiero la doble porción de lo que tú tienes, pero Eliseo fue diferente. Muy diferente. O sea, Eliseo sí hizo el doble de milagros que Elías, pero a su manera. Porque yo no veo a Eliseo cortándole la cabeza a 1700 profetas. Porque si Elías decapita a 850, ¿a cuántos debió haber decapitado Eliseo?
Él no lo hizo. O sea, porque el molde era diferente, ¿no? Entonces, la palabra que mi pastor tiene, solo mi pastor la tiene. Amén. La palabra que yo tengo, solo yo la tengo. Entonces, yo tengo que aprender y entender que debo de ser ministrado por todos, por la mano de Dios. Amén. Amén. Sí, sí. Tanto el más chico que a lo mejor ante mis ojos yo pueda decir, ¿ese qué me va a enseñar? Tú no sabes, a lo mejor Dios te puede enseñar algo muy sencillo, pero te va a enseñar algo. Así es, amén. Porque, miren, y aquí están los muchachos, lo saben, yo se los he testificado. A mí Dios me habló a través de un vaso profético y me dijo, no todo es Otto Azurdia, no todo es Víctor Garduño, tienes que aprender a escuchar a los demás. Y sí es cierto, amado hermano, porque yo no escuchaba, si no era mi padre en la carne, que es mi pastor, o los apóstoles de llamada final, yo no escuchaba a nadie. A mí me aburrían los de otros ministerios. Y yo decía, es que yo no sé cómo dice que ese fulano es pastor o apóstol. Y no digo nombres para que nadie se sienta mal. Realmente yo no escuchaba a nadie. Entonces a mí Dios me habló y me dijo, no todo es llamada final. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que debemos de dejarnos formar por los 5 ministerios, Así independientemente de si son de tu ministerio o no, si son de llamada final o no. Es que de cada uno de los ministerios algo se te va a pegar, algo bueno se te va a hacer, a transmitir una semilla diferente de cada uno de ellos. Sí, porque decía Pablo, es que ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? O sea, no somos nadie, o sea, porque la gente empieza a hacer eso. Es que yo soy de tal ministerio, yo soy de tal movimiento, yo soy de tal apóstol, pero Cristo es el que murió por ti. Amén. Y si Él escogió a ese pastor, a ese apóstol o a ese evangelista o lo que sea, es por algo. Entonces debemos de dejarnos formar por la mano de Dios. Amén. Entonces, permítame regresarme a Romanos 9:21. No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. Hermano, precisamente quiero hablar de esto porque que yo vea que, por ejemplo, mi hermano Gamaliel empieza a ser usado en profecía y yo no, es porque Dios quiso. Amén. Por eso dice aquí, dice en Romanos, dice, el alfarero tiene derecho sobre el barro de hacerlo un vaso de honra y a mí no. Y no Así me es. tengo por qué enojar. Así es. Porque hoy en día, Señor, ¿por qué bendices a fulano si yo oro más? Tú no sabes. Es que su matrimonio, tú no sabes. O sea, tú deja que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer en ti. Amén. Creo que también Jesús hace lo mismo con Pedro, me parece, ¿no? Cuando Pedro le dice que qué estaba haciendo Juan, algo así me Tú a parece. lo tuyo le dices. Ajá, tú a lo tuyo y él a lo suyo. Sí, cuando Jesús habla aparte a Juan y Pedro va y tú para allá, tú a lo tuyo y yo con él lo que yo quiera. Exacto. Entonces, sí, amado hermano, mire, el siguiente paso, el siguiente proceso son la prueba de fuego. Es decir, Daniel 2:33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. El barro debe de ser metido al fuego, al horno de fuego, para que se cosa. El fuego son las pruebas. Si ya Así de es. por sí nos estuvieron pisoteando, luego viene el fuego, El fuego. el fuego de las pruebas. Es que creo que es fundamental que te pisen para que tengas sujeción a lo que sigue, ¿no? Pero la pregunta sería, Señor, si ya me pisoteaste, ¿por qué el fuego ahora? ¿Por qué más pruebas? Bueno, lo que hace una prueba de fuego en este caso es como que la parte final del proceso de la formación del barro, ¿no? De la vasija Lo endurece. lo endurece Ujú. y lo afirma, por así decirlo. Exacto. Ya fuiste pisoteado. Entonces, en teoría, ya tienes fe, ya conoces de Dios, ya. Entonces, ahora viene la prueba final. Ujú. Bueno, Es por como un si- decir final. Porque puede ser que, por ejemplo, vemos, válgame la redundancia, el ejemplo de Sadrach, Mesach Y y Abednego. Abednego. Ahora sí me acordé. Vemos el ejemplo, bueno, no eran sus nombres, son los nombres babilónicos, ¿no? Sí. Vemos el ejemplo de ellos que los meten al horno de fuego. Ajá.
Amén. Y era para probar su fe. Exacto. Ahora, el pisoteo es para romper el orgullo, pero el horno o el fuego, ¿para qué es? A mí me llama la atención en un versículo de Zacarías que dice: y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré: Él es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Creo que es esencial para que nosotros aprendamos a depender plenamente de Dios. Entonces, por lo que dices, no estoy diciendo que esté mal, esa no fue mi expresión, pero por lo que tú dices, el fuego es para afirmar, Exacto. para que lo que el Señor hizo con la pisoteada se afirme, se haga una, ¿cómo decirlo? Se haga duro en nosotros, se haga como roca, porque dice la palabra de Dios que el que edifica su casa sobre la roca, vendrán las tormentas, vendrán las aguas y su casa prevalecerá. ¿Qué opinas tú, Isaac? ¿El fuego es más duro que la pisoteada? ¿El fuego es diferente que la pisoteada? ¿O es lo mismo? Bueno, creo que tiene diferentes, ahora sí que niveles. Porque la pisoteada, ¿no? O sea, es tus pruebas de conocer a Dios en realidad como es. Ahora, una prueba de fuego es como lo que decías, ¿no? La prueba de fe, a ver si en realidad confías plenamente en el Señor cuando estás dentro del fuego, a ver si en realidad ya confías plenamente en el Señor para que tu formación y en realidad ya estés firmemente confiado que el Señor es el que lo hace todo, y aparte de que es como, ahora sí que tu mente tiene que estar enfocado en el hecho de que el fuego también es una parte fundamental y final de tu proceso, de tu moldación, porque creo que ahora sí que he visto cómo hacen los barros, ¿no? Lo meten en calor para ver si en realidad queda bien, si no se rompe. Entonces es esencial de a ver si en realidad ya estás listo para que hagas mi voluntad. Aquí en esta zona de aquí de Chiapas hay mucha artesanía precisamente de barro. Entonces, si alguien sabe de estas cosas, pues son mis hermanos, ¿no? O sea, porque se ha visto el proceso. Si en el fuego el barro no estaba bien hecho, se rompe. Así es. Dicen en el mundo, ¿verdad? Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Pero dice la palabra de Dios que Dios no prueba más allá de tus fuerzas, de tus capacidades. Pero entonces me surge a mí la duda de por lo que mencionaba mi hermano Isaac, porque tiene mucha razón. ¿Por qué se quiebra entonces el barro en el fuego? ¿Qué opinas tú, Gamas, o tú, Gustavo? Porque no era resistente. Me recuerdo que también dice el apóstol Pablo que como nuestras pruebas serán probadas por fuego. Nuestras obras serán probadas por fuego. Y pues nos recomiendan que prevalezcan nuestras obras. Eso es lo que espera Dios, que prevalezca. Decía mi hermano Raúl, ¿qué versículo mencionaste que van a ser probados como plata o oro? Que Zacarías. Déjame ver si Zacarías 13:9. ¿Qué dice? Si me lo vuelves a leer, por favor. Sí. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ahí, hasta ahí. El refinamiento es para que brille. Sí. Entonces, les decía yo a ustedes que somos piedras preciosas. Amén. Sé que estamos hablando de la casa del alfarero, pero igual viene el ejemplo porque estamos hablando del fuego. La piedra preciosa, el oro, se trabaja a través del fuego. Saca su mayor brillo, tanto la plata como el oro, a través del fuego. Entonces, el fuego no es para destruirte.
Así es. No debe de ser para destruirte. Nos debe hacer brillar. Exactamente. Hay un canto de inspiración, hazme brillar, Señor. Pero Así a es. veces cantamos por cantar. Y cuando Dios nos mete al fuego, Señor, pues no que querías brillar. Sí, de hecho la otra vez meditaba sobre ese canto y decía, hazme brillar, Señor, como que se oye bonito de cantada, ¿no? Pero sí. cuando meditas en lo que conlleva el hacerte brillar, quiere decir que... De hecho creo que Tony en una parte ministra, porque en la luz de Dios Él ve nuestras mañas Nuestras y nos fallas. corrige en su luz, entonces Exacto. habla una verdad muy, muy verdadera de un proceso de corrección, de pulimiento. Exacto. Eso es muy cierto, porque para que decía David, hazme brillar, y si es necesario un pásame el hisopo, decía El David. hisopo. Y el hisopo para nosotros es el cotonete, pero David se refería a, porque recuerde usted que las lámparas eran de fierro, el candelabro. Es Entonces, como el cepillo para el baño, pero en vez de... con alambre. con alambres en vez de... Era plástico. rascarle para sacarle todo el aceite quemado, y era raspar el fierro con fierro. Como una fibra. Exactamente. Sí, exactamente, como la fibra esta que utilizan las mujeres para limpiar ahí en la... ¿cómo se llama? ¿Cochambre? La fibra esa para limpiar la estufa de la grasa de... Fibra, ¿no? ¿Así se llama? sí, ¿Fibra? Fibra. ¿Fibra? Sí, Sí, fibra. fibra. Usted disculpe. Pensé que tenía... Bueno, yo me refería a la marca para que usted supiera. Porque, por ejemplo, Creo que está... es el Scotch Brite, ¿no? Ese, el Scotch. Eso. Perdone usted, amado hermano. Bueno, la fibra esta, similar a eso se refería David. Pásame el hisopo para que yo pueda brillar. Es decir, para que la unción que has depositado en mí, para que lo que has hecho en mí brille. Entonces, amado hermano, pues... Y luego el siguiente punto, porque se nos está yendo el tiempo, el siguiente punto, la siguiente fase del proceso del barro está en 2 de Timoteo 2:20, dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Ok, aquí yo lo anoté como la bodega, el olvido, porque nos ponen con los demás. Y tú a lo mejor ya fuiste procesado, tú a lo mejor ya has pasado tus pruebas de fuego, pero ves cómo otros empiezan a ser usados. Y tú sientes como que Dios se está olvidando de ti. Y tú dices, Señor, ¿para qué me humillaste? ¿Para qué me pisoteaste? ¿Para qué tantas pruebas de fuego si no llega mi momento? Ahí entra la paciencia. Ahí entra la paciencia. Gus, ¿tú te consideras paciente? Hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo. Pues ya, con eso nos los dijo todo, ¿no? ¿Tú, mi hermano Isaac, te consideras paciente? No. Igual hago el esfuerzo, pero... Yo, en lo personal, yo sí tengo que decir que no soy paciente, amado hermano. No soy. Por ejemplo, si yo tengo que hacer algo en el banco y veo una fila grandísima, digo no. Sí. No. Así tengan que hacerlo ese día, digo no. Yo no estoy para esperar a nadie. La gente está para esperarme a mí. No, en serio, yo soy muy, muy impaciente y sé que es algo que tengo que trabajar en el Señor, porque la impaciencia no es algo que a Dios le agrade. Exacto. Si hay algo que nuestro Señor es paciente, Sí. para con nosotros. Mucho. Pero, ¿por qué Dios no? O sea, Dios es tan paciente con nosotros, pero nosotros no somos pacientes con Dios. Creo que igual entra el tema de cómo es el tiempo para Dios y cómo es el tiempo para nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, sí, porque dice la palabra de Dios que un día para Dios son como 1000 años para Ajá, nosotros. sí. Entonces, Dios nos ha o sea, nosotros, por ejemplo, Abraham, Señor, es que ya pasaron 25 años. Pues, ¿qué? Es como 2 minutos, ¿no? Sí. Bueno, habría que hacer la conversión pero si apenas te acabo de decir que te voy a bendecir, ¿no? O sea, Sí. y ya pasaron 2 años, 3 años, entonces sí, hay gente que se desespera, pero en el gran plan de Dios, en la gran visión de Dios, todo tiempo es perfecto. Amén. Porque dice la palabra que Él pone los tiempos y los sazones, y en el tiempo de Dios todo es perfecto. Amén. Miren, Amén.
decía el Señor Jesús, si yo testifico de mí mismo, mi testimonio pierde efecto, ¿no? Entonces, pero sí quiero poner un ejemplo. Cuando yo tendría 15, 16 años, a mí me empezaron a profetizar que yo pues iba a ser pastor, que iba a ser profeta, que iba a ir a las naciones. Y tengo 33 años, amado hermano, y apenas está viendo los primeros pasos de esa profecía. O sea, yo tendría 15 años, más de 15 años. Más de 15 años. Pablo se tardó 14 años. Moisés se tardó 40 años. Entonces, sí, no corras, porque en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios todo va a ser perfecto. Así es. Yo sí, si hay algo que yo sí le he dicho al Señor es: Señor, yo hubiese querido servirte más joven, pero a mí el Señor me ha hecho sentir, este es el tiempo adecuado en el cual yo quería que me sirvieras. Yo también. Yo veo que, así como estamos hablando, creo que en el podcast anterior, ¿no? Hacíamos alusión o referencia, ¿no? A que nosotros somos como árboles. Cuando el Señor planta la semilla y Él espera el crecimiento del árbol que sí, en algún momento potencialmente deberíamos de ser, pues es a su tiempo. Pero ¿a qué tiempo? Me imagino que al de Dios, ¿no? Para que Él tenga cuidado y nos riegue para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Sí, porque no es del que quiere ni del que corre. Exactamente. Es del que Dios tiene misericordia. Amén. Y en algún momento, amado hermano, va a llegar su tiempo, su momento de brillar. Ahora, si nosotros estamos hablando de que usted tiene algún llamado, porque si a usted Dios lo llamó a cuidar carros, ahí quédese, ahí Dios lo va a vender. Hay un hermano aquí en la iglesia, que todos lo conocemos, este hermano Sí. ama cuidar carros. O sea, Sí. un día la encargada de los servidores, de los ujieres, le dijo: hermano, yo lo quiero promover a usted a que haga esto, a que haga lo otro. Y él dijo: no. De hecho, cuando lo movieron del lugar, él se fue a quejar con el pastor: pastor, es que me castigaron, me quitaron de mi privilegio. No, amado hermano, o sea, precisamente si usted siente este anhelo, este deseo de... Hay gente que ama servir, pero no quieren ser vistos. Oh, sí. Eso también está bien, amado hermano. Pero todos debemos de... Precisamente en la casa del alfarero hay muchos vasos de honra, vasos de madera, pero no significa... Porque el vaso de oro sirve lo mismo que el vaso de barro, ¿sí o no? Amén. Sí. Sí, sí, sí. Solamente que el vaso de oro es más vistoso. Entonces hay vasos que son más vistosos. Es decir, a lo mejor un pastor, un apóstol, pero el vaso de barro, a lo mejor el hermano que solo está cuidando, limpiando baños, pero sirve para lo mismo, que es servirle al Señor. Amén. Entonces, se nos fue el tiempo y queríamos hablar de las herramientas que utiliza el alfarero y ya no nos dio tiempo, porque, por ejemplo, dice en la palabra de Dios, ya lo hablamos, el alfarero utiliza el agua es figura de la palabra, pero hay diferentes tipos de agua, hay agua para beber, agua para lavar los pies, agua para bañarse, todo esto está en la palabra de Dios: agua de la fuente, agua del pozo, agua del cántaro, el agua del Nilo, agua de la peña, agua incontrolable, agua de amargura, porque dice la palabra de Dios que llegaron el pueblo de Israel a Mara y las aguas estaban amargas. Entonces, agua que trae maldición, número 5:22, y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas. Mira, hay agua, entonces no toda el agua es adecuada para el manejo del barro. Hay agua que purifica, pero bueno, se nos fue el tiempo, amado hermano, y si Dios nos pone en nuestro corazón, porque a lo mejor el Señor nos mueva a hablar de otra cosa la siguiente semana, pero si el Señor nos pone en nuestro corazón, hablaremos de las herramientas del alfarero, hablaremos precisamente de esto que Dios usa en nuestras vidas para formarnos. ¿Algún pensamiento final, Isaac? Pues ahora sí que solo queda decir que es mejor gozarse en medio de desierto, de las pruebas. Y estar feliz. Creo que ahora sí que por experiencia, ¿no? Es mejor gozarse y no dejarse deprimirse o entristecerse Sí. por las pruebas, porque si no va a llegar.
al destino que Dios tiene preparado para usted. Entonces, Exacto. que este podcast sea de bendición para su vida, para su cuerpo, y es un gusto haber estado con ustedes hoy. Y solo. Sale, bueno, eso, buen apunte final. Hermanos, si este podcast podemos dejarle algo es gócese. Gócese en las pruebas, dele gracias a Dios porque Él está tratando en su vida, porque muchos, amado hermano, que vienen a la iglesia no reciben el trato de Dios. Yo sé de gente que dice, sí, yo soy siervo de Dios y estoy mal, que me caiga un rayo. Ay, no. Y no les pasa nada. Entonces, gócese, amado hermano, si usted está siendo procesado, tratado, gócese. Tú, mi hermano Gustavo, un pensamiento final. Sí, acerca de que debemos de permitir que el Señor nos moldee, y así como cuando David va a la cueva de Adulam, rescata a todos los que eran pobres, los que eran cobardes. Así es una representación en ese pasaje de Cristo, de cómo Él nos quiere moldear para que seamos transformados en una nueva persona, a sus criterios, al criterio de Dios. Exacto. También buen apunte final porque salen siendo los valientes de David, válgame la... Y son conquistadores, mataron gigantes. Uno de ellos, de tantos que mató, se le quedó la espada pegada ahí a la mano. Sí, buen apunte es, hermano, si usted está triste, afligido, amargado, déjese tratar por Dios. Dice la palabra que Él cambió nuestro lamento en gozo. Amén. Amén. Pero ¿cómo? A través del proceso de Dios. Si no nos dejamos tratar, no va a suceder. Pensamiento final, mi hermano Gamas. Pues nada más que espero que este tema, lo que se compartió hoy, haya sido de bendición a su vida y que empiece a entender, a meditar en su corazón sobre el camino en el que el Señor lo quiere llevar, y pues como dice su palabra, el que empezó la obra la va a terminar. Así es. El que ha empezado la obra en nosotros no va a descansar hasta que la termine. Así es. Pensamiento final, Raúl. Sí, más que los invito a tener fe, a dejarse moldear y a que no nos desesperemos, porque Dios, a fin de cuentas, dice la palabra de Dios en Pedro, que después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y al final nos establecerá. Así que ánimo, hermano, no se decaiga y hay que tener mucha fe. Y Amén. esperamos que este podcast sea de bendición y que podamos sembrarle alguna semilla que para más a futuro sea de provecho para su vida y tal vez para su ministerio. Sí, hermano, es una semilla chiquita, no nos creemos la gran cosa, no nos creemos los grandes Así es. predicadores, pero si hay algo, amado hermano, que le podemos dejar precisamente es eso, como dice mi hermano Raúl, que menciona el apóstol Pedro, después de un tiempo. Después de un tiempo, hermano, es solo un tiempo. Así es. Confíe en el Señor, déjese guiar por Él y Él hará la obra. Amén, amén. Amén. Mi nombre fue Jorge Garduño, amado hermano. Un gusto estar con ustedes. Gracias por volvernos a escuchar, por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. Amén.